Cuando hablamos de vía de administración de medicamentos vaginal, consiste en la aplicación de medicamentos en forma de líquido, óvulos o pomadas por vía vaginal para el tratamiento de afecciones locales en el aparato genital. También se verifica que se trata del paciente correcto, la dosis correcta y el fármaco pautado y la vía de administración adecuada. Para esto tenemos que tener unos objetivos claros, el cual como primero es realizar correctamente la técnica de administración, la cual más adelante les mostraremos y les explicaremos. Y la segunda es la educación sanitaria al paciente y también a la familia, el cual es un programa a través donde se ofrecen estrategias educativas a los pacientes y a sus familias con el fin de estimular en ellos la adopción de prácticas saludables y acciones que le ayuden a asumir compromisos con el cuidado de su salud y la prevención de enfermedades. Luego de esto, pasamos a ver los recursos materiales y normas de protección, las cuales son muy importantes, ya que con estos materiales son los que vamos a realizar los tratamientos por vía vaginal, los cuales son los guantes, las gasas, las compresas ginecológicas, los aplicadores, la medicación, esponjas jabonosas y las toallas. Luego de esto es muy importante la información y la preparación del paciente, la cual como primero es muy importante informar al paciente de lo que se le va a realizar. Como segundo, si el paciente es válido, se le pedirá que orine y a continuación lave bien la zona perineal para retirar bien todo resto de secreción y medicación anterior. Si la paciente no pudiera hacerlo, pero ella misma se le realiza el aseo en la cama en posición ginecológica, en el cual más adelante les vamos a explicar más a fondo ese procedimiento. Una vez realizado el aseo, se dejará a la paciente en posición ginecológica o se colocará en decúbito lateral con piernas juntas y flexionadas las rodillas. Al pasar de esto es donde vamos a realizar las técnicas. Como primer paso es muy importante el higiene de las manos. Como segundo, cargar el aplicador con la medicación. Como tercero, ponerse los guantes. Como cuarto, examinar el perineo del paciente en busca de alguna lesión o reacción local. Como quinto, separar los labios mayores. Como sexto, introducir suavemente el aplicador en la vagina ligeramente hacia el sacro, así para poder empujar el embolo para instalar la medicación. Como séptimo, retirar el aplicador. Como octavo, colocar una compresa ginecológica. Para que se pueda entender este procedimiento más a fondo, se puede observar aquí en el video que pues como primer método es muy importante lavarse las manos. Después de esto se realiza la preparación de los materiales, en el cual como primero se saca el medicamento de la envoltura y a continuación vamos a separar los labios para visualizar el orificio vaginal de la paciente. Cabe resaltar que es muy importante pedirle que se relaje para que así tenga mayor confianza. A continuación realizaremos la asepsia a la antisepsia, es decir que vamos a limpiar de arriba hacia abajo como lo podemos observar en el video. A continuación vamos a introducir el medicamento por el orificio vaginal a una profundización que consideremos posible para evitar que salga antes. Dejamos reposar el medicamento en el paciente de 10 a 15 minutos para evitar secreciones. Tenemos que tener en cuenta que también se utiliza la aplicación de óvulos, el cual colocar un óvulo es muy fácil. Antes de realizar el paso a paso, tienes que recordar lavarte muy bien las manos. Después recuéstate boca arriba con las piernas abiertas y flexionadas.
Saca el óvulo del empaque y tómalo con la mano dominante. Y con la otra mano abre los labios de la vagina introduciendo el óvulo despacio y con cuidado. Una recomendación es utilizar una toalla higiénica para que no se manche tu ropa interior, ya que pueden haber residuos del óvulo al día siguiente. Cabe recordar que este método se incluye en las formas farmacéuticas sólidas, ya que se incluyen dentro de los polvos en las cuales son encapsuladas. También podemos utilizar formas farmacéuticas semisólidas que están compuestas por las pomadas, las pastas, las cremas. En este caso es muy importante las pomadas, ya que actúa eliminando el hongo responsable de la candidiasis, ayudando a aliviar los síntomas y la comezón, el que causa enrojecimiento o flujo vaginal. Como observaciones, se podrían decir que podríamos indicarle al paciente que permanezca en reposo una media hora, ya que el tratamiento no debe interrumpirse durante la menstruación. En registros tiene que ser muy importante que se firme la administración del tratamiento y que se anoten las observaciones de enfermería en cualquier incidencia que pueda surgir durante el tratamiento. Administración de medicamentos por vía rectal. La administración rectal utiliza el recto como vía de administración de medicamentos y otros líquidos que son absorbidos por los vasos sanguíneos del recto. Estos fluyen hacia el sistema circulatorio del cuerpo y se distribuye a los órganos y sistemas corporales del cuerpo. Muchos fármacos que se administran por vía oral pueden también utilizarse por vía rectal en forma de supositorio. En esta presentación, el fármaco se mezcla con una sustancia cerosa que se disuelve o se licúa tras ser introducida por el recto. La absorción del fármaco es bastante rápida gracias al revestimiento delgado del recto y también por el abundante riego sanguíneo que hay en esta zona. Los supositorios se suelen prescribir para las personas que no se pueden tomar un fármaco, ya sea por vía oral, porque tienen náuseas o porque no pueden tragar, o también debido a restricciones relacionadas en la alimentación, como sucede antes y después de una intervención quirúrgica. El objetivo de este método de administración de medicamentos es poder lograr un efecto mediante el poder de absorción que tiene el tracto digestivo. La administración por vía rectal se realiza con fines terapéuticos y diagnósticos. Ahora vamos a hablar sobre las precauciones de la administración de medicamentos por vía rectal. Una de las primeras precauciones que se debe tomar en cuenta es aplicar los medicamentos siempre con guantes limpios. Sostener el supositorio el menor tiempo posible para que no se derrita, ya que es capaz de fundirse a la temperatura fisiológica del recto o de solubilizarse en los líquidos orgánicos. La tercera precaución que se debe tener en cuenta es introducir el supositorio por el extremo agudo o cónico, de manera que la contracción del esfínter lo impulse hacia adentro. La otra precaución sería introducir el supositorio entre 5 a 7 centímetros dentro del recto. Procurar que la o el paciente retenga el supositorio por 20 minutos cuando éste se aplique con fin laxante. Vigilar que la mucosa rectal no esté irritada cuando se aplique el supositorio. Esto es muy importante. Evitar hacer resistencia con el supositorio cuando se encuentre resistencia, valga la redundancia. Y por último, verificar el control de esfínteres antes de realizar este procedimiento. Para este tipo de administración de medicamentos se tienen en cuenta unos principios científicos. El primer principio científico que se tiene en cuenta es el principio fisiológico, que nos dice la acción del medicamento, disminución de la actividad física, cambio de ambiente. La fricción se reduce cuando está lubricado.
El siguiente principio científico es el farmacológico. La vía rectal tiene mejor absorción que la oral. Los purgantes son drogas que pueden producir efectos diarreicos. Para administrar el medicamento por vía rectal se debe tener en cuenta el procedimiento o las técnicas a realizar y también tener en cuenta que cada tipo de vía tiene un procedimiento y una técnica diferente. En este caso, para este tipo de administración, los materiales a utilizar son claramente el fármaco prescrito, guantes limpios, lubricante hidrosoluble, una cuña, utensilios para higiene, ya sea esponja con jabón, toalla o empapador, y por último, notas de enfermería. Para hablar sobre el procedimiento, el procedimiento consta de 22 pasos. El primer paso para realizar el procedimiento es comprobar la identidad del paciente según el procedimiento de aplicación en el servicio. 2. Respetar la intimidad del enfermero y guardar confidencialidad de sus datos. 3. Informar al paciente o al cuidador principal del procedimiento a realizar y solicitarle su colaboración. A ser posible, recalcar su utilidad, usar un lenguaje comprensible y resolver sus dudas y temores. En el caso de pacientes pediátricos, se le explica el procedimiento a los padres. 4. Solicitar su consentimiento de forma verbal siempre que sea posible. 5. Identificar los profesionales sanitarios que van a intervenir en el procedimiento. 6. Siguiendo los 5 principios de administración de la medicación, verificar el fármaco, la dosis, la vía y la hora y paciente correcto. Asegurarse de que no existe alguna contraindicación o alergia al fármaco. 7. Comprobar la prescripción con la etiqueta del fármaco y que ambas estén claramente escritas. Comprobar además la fecha de caducidad y su idónea conservación, fecha de apertura, la integridad de este y la ausencia de partículas en suspensión. 8. Conocer los efectos de los medicamentos y en función del fármaco que se va a utilizar. Valorar la posible repercusión en los signos vitales, glicemia capilar, nivel de conciencia antes de su administración. 9. Preparar la medicación para su administración de forma individualizada y el que la prepare será el encargado de administrarla, exceptuando los casos de elaboración o mezcla por parte del servicio de farmacia. 10. Realizar lavado higiénico de manos o uso de solución hidroalcohólica. 11. Ponerse los guantes. 12. Antes del inicio del procedimiento, ofrecer administración de medicamentos por vía intratecal. Lo que se entiende por vía intratecal es la administración de medicamentos en el espacio que rodea la médula espinal, es decir, el espacio intratecal. Uno de sus objetivos es reducir el dolor administrando un analgésico en los casos oncológicos o no oncológicos. Se refiere a intratecal cuando describe el espacio que está lleno de líquido entre las capas delgadas de los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal. Se pueden inyectar medicamentos dentro del líquido o se puede extraer una muestra de líquido para someterla a prueba. Una precaución a tomar en cuenta en la vía intratecal es recordar que no se puede administrar medicamentos que contengan conservantes o disolventes como el alcohol bencílico. Un cambio de un medicamento por otro o de una presentación farmacéutica por otra puede resultar muy tóxica para el paciente. Esta vía de administración de medicamentos no es exclusiva de las unidades del dolor. Se utiliza habitualmente en anestesia, en intervenciones quirúrgicas de cintura para abajo, en cesáreas y partos, epidurales intratecales e incluso en el tratamiento de algunos tumores, quimioterapia intratecal. En los últimos años se ha avanzado mucho en el diseño de dispositivos programables portátiles implantables, como lo son las bombas de infusión de analgésicos, quienes permiten la administración continua de medicamentos, logrando así un control duradero del dolor utilizando menos dosis de fármacos. Bueno, y continuamos con la vía intraarterial. Aquí cabe resaltar
que al igual que la vía intravenosa, la vía intraarterial es una vía parental directa, ya que la administración se realiza en el torrente sanguíneo y de esta forma no necesita una absorción. También recordemos que las arterias son los vasos por los que circula la sangre del corazón a los tejidos con el oxígeno y los nutrientes que se requieren. Las arterias son elásticas, tienen un calibre, nacen en el corazón y se ramifican, es decir, que se pueden dividir. Al hacer la administración de un medicamento por esta vía, se realiza en una arteria, preferiblemente cuando es la radial. Y como vemos en la imagen, también encontramos la humeral y por último la femoral, que son de las más comunes. Aquí está otra imagen para que se vea mejor. Estas vías, al ser las más comunes, se emplean para administrar sustancias radiopacas. En este caso se maneja el medio de contraste que se emplea durante los rayos X o radiografías. Lo que hace es colorear las venas y las arterias del paciente para dar un mejor diagnóstico. También por este medio se emplea los vasodilatadores. Estos son los medicamentos que abren, dilatan los vasos sanguíneos, afectan a las paredes de las arterias y de las venas, como vemos en la imagen, haciendo que se contraigan y que las paredes se cierren. El resultado de esto es que la sangre fluya con mayor facilidad por todos los vasos. Y también se utiliza para las quimioterapias o bien para el control de la tensión arterial. Bueno, les voy a hablar de la vía de administración intracardíaca. La vía de administración intracardíaca es una vía muy fácil de acceso y una vía de muy fácil absorción, ya que los medicamentos que se administran por esta vía son en caso de un paciente cuando tiene una emergencia. Te presenta un paro cardiorrespiratorio, es cuando se deben administrar estos medicamentos solamente en caso de emergencia y por indicación médica o realizado en compañía del médico de turno. La vía intracardíaca es la vía que permite que los medicamentos no hagan absorción directamente en el cuerpo, sino que directamente pasen hasta el corazón y llegan hasta el miocardio. Esta vía, como es de tan fácil acceso y tan fácil observación y mejoría para nuestros pacientes, por tal razón solamente se administran medicamentos indicados por el médico de turno o por el especialista. La administración de medicamentos por vía intracardíaca debe ser supervisada por un especialista, médico de turno y jefe de turno. Son medicamentos de muy rápida absorción y la administración debe ser de la siguiente manera. Se debe colocar la aguja con la jeringa. La aguja debe ser de un calibre grueso en el cuarto espacio intercostal en la línea lateral izquierda, tanto que ese medicamento llegue directo al miocardio. La aguja, como lo dije anteriormente, debe tener un calibre grueso, no un calibre delgado, ya que eso nos permite administrar los medicamentos que van a ser mencionados a continuación. Por último, les voy a hablar qué medicamentos se pueden administrar por la vía intracardíaca. Los medicamentos que se pueden administrar por la vía intracardíaca son la noradrenalina o la misma epinefrina, ya que este medicamento su concentración va a ser de 0.1% y ayuda a que el corazón en máximo 5 minutos ya vuelva a su estado normal, ya vuelva a seguir latiendo y seguir bombeando sangre para el resto del cuerpo. Estos medicamentos son controlados, son vigilados bajo supervisión médica, administrados por personas que tengan experiencia en urgencias, médicos especialistas que tengan experiencia y que tengan la habilidad para realizar este tipo de administración de medicamentos y enfermeros que tengan la habilidad para realizar este tipo de administración de medicamentos. No se deben administrar unas dosis altas ya que afecta directamente el músculo del corazón, el miocardio y podemos causar isquemias, que es la muerte de las células del corazón del paciente. El medicamento en la vía de administración intracardíaca solamente se puede realizar cuando no se esté realizando masaje cardíaco. Cuando se esté realizando masaje cardíaco no se debe administrar el medicamento, ya que provocamos la muerte de células del corazón del paciente
y perjudicamos la vida del paciente.